Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es viernes 7 de junio de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompañará en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La primera sala determinó que no viola el derecho de igualdad, disposición que niega la libertad anticipada a sentenciados por delincuencia organizada. Un poder judicial independiente es indispensable para la defensa de nuestra democracia, afirmó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mujeres privadas de la libertad son víctimas de discriminación y tortura sexual. Vamos directo con la información. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 35/2023, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán, entre ellas una porción de la fracción primera del artículo 16, que establecía como requisito para ocupar el cargo de director general del SAT ser mexicano por nacimiento, ya que los congresos locales no tienen facultades para imponer este tipo de requisitos. También invalidó la fracción cuarta de dicho artículo, que establecía como requisitos no haber sido sentenciado con resolución firme de autoridad por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la libertad por más de un año o haber sido inhabilitado para desempeñar un cargo público. El Pleno consideró que este tipo de disposiciones resultan sobreinclusivas y discriminatorias, además de afectar el derecho para acceder a un cargo público. La primera sala de la Corte estableció que el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no viola los derechos a la reinserción social, a la igualdad y a la dignidad humana. La sala explicó que dicha disposición, que prevé que los sentenciados por delincuencia organizada no gozarán de la libertad anticipada, no viola las medidas previstas en el artículo 18 constitucional para lograr la reinserción del sentenciado, pues otorgarla no es una obligación constitucional, sino que se trata de una facultad del legislador, quien por razones de política criminal consideró que no en todos los casos debía concederse dicho beneficio. Tampoco vulnera el derecho a la igualdad, pues dicha negativa no constituye una discriminación por exclusión que atente contra los derechos fundamentales, sino una distinción legislativa que se justifica razonablemente por la mayor relevancia de este delito. Tampoco viola la dignidad humana, pues no se están afectando las garantías constitucionales que rigen el proceso penal. La existencia de un poder judicial autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de la democracia que tanto le ha costado consolidar al país, afirmó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo al inaugurar la 9ª sesión del Encuentro Nacional para integrar una agenda de seguridad y justicia desde el Poder Judicial Federal, que se realizó en Guadalajara, Jalisco. Y es aquí donde encontramos un buen ejemplo de por qué la exigencia de que las autoridades judiciales sean independientes y de que su legitimidad democrática se sustente a partir de su capacidad e imparcialidad. Pues cuando las autoridades judiciales resolvemos, no debe existir lealtad a ningún grupo o agenda, ya que la única lealtad a la que nos debemos es y debe ser a la Constitución y a las leyes que de ella emanan. El ministro Pardo resaltó que el Poder Judicial tiene el rol de pacificar y estabilizar al país al disuadir el uso de vías de hecho que siempre amenazan a cualquier democracia. En el Poder Judicial de la Federación siempre estaremos dispuestos a mantener un diálogo abierto, franco y plural. En el diverso tejido de nuestra sociedad, cada enfoque, cada historia de vida y cada sufrimiento compartido es una razón para buscar en conjunto mejores soluciones que permitan alcanzar el sistema de seguridad y justicia que se merece nuestro pueblo.
En este encuentro participaron impartidores de justicia, servidores públicos, académicos, integrantes de la sociedad civil y usuarios de los sistemas de seguridad y justicia de Jalisco, Nayarit y Colima. Y justamente en este marco del 9º Foro Regional para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial Federal, el ministro Pardo Rebolledo concedió una entrevista exclusiva a Justicia TV a mi compañero Juan Carlos González, en donde destacó la importancia de la participación ciudadana en los pasados comicios. Así es que pues me parece que ha sido un ejercicio democrático en donde ha habido la participación de la ciudadanía y pues eso siempre es digno de celebrarse y que nos genere la certeza de que la sociedad está interesada en el trabajo de los servidores públicos y está participando activamente. Indicó que ahora es importante fortalecer y consolidar a las instituciones encargadas de preservar el Estado constitucional democrático de derecho. Entonces, creo yo que esa es la base para seguir en un camino de fortalecimiento, de consolidación y desde luego de proporcionar a todas y a todos una garantía de que sus derechos serán respetados y que habrá instituciones que están encargadas precisamente de ello. Asimismo, reiteró la relevancia de fortalecer la independencia judicial. Me parece que la independencia judicial es la nota distintiva de los órganos impartidores de justicia. Un órgano impartidor de justicia sin independencia en realidad no estaría cumpliendo con su función, no estaría respondiendo a la confianza que se le deposita cuando se le designa como persona juzgadora, sino va a actuar con la debida independencia. Pero no solo con independencia, tiene que acreditar una capacitación adecuada, una actualización adecuada, su vocación de ser. El derecho vivo está en los tribunales, por lo que es necesario incorporar al estudio del derecho del comercio internacional el análisis de sentencias del Poder Judicial de la Federación, pues ahí se observa cómo choca o se armoniza la teoría con la realidad, destacó la ministra Margarita Ríos Farjat al presentar el libro Derecho del Comercio Internacional Mexicano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el auditorio José María Iglesias del edificio sede, acudieron académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí, la ministra expresó que está convencida de la necesidad de incorporar en la enseñanza del derecho el análisis de sentencias en las que pueden verse los conceptos abstractos en su aplicación práctica y las normas del sistema jurídico en acción. Ejemplo de ello, dijo, se puede ver en el estudio de realidad aduanera, misma que se presenta con innumerables complicaciones prácticas y administrativas y con retos muy agudos en cuanto a seguridad y corrupción. De vez en cuando conviene, académicamente hablando, y es una preferencia personal, hacer un mapeo de la realidad, un alto en el camino y volver a mapear la realidad para asegurarnos de que seguimos caminando sobre esta realidad y no sobre un mapa en abstracto. Entonces, creo que en este levantamiento analítico del estado que guardan las cosas se pueden revelar muchas situaciones que podrían permitir idear soluciones y diseñar controles normativos y administrativos. En la presentación del libro editado por Tirán Loblanche y coordinado por la doctora María Mercedes Albornoz y el doctor Carlos Esplugues Mata, la ministra enfatizó que el comercio ha sido un puente entre culturas, incluso un creador de cultura y de normas jurídicas, y celebró que la obra tenga una aproximación multidisciplinaria al derecho comercial internacional que facilita el conocimiento de esta materia en sus distintas vertientes. Me parece que mucho aporta la obra para colmar una suerte de vacío doctrinal de origen, pues la importancia que ha adquirido el derecho comercial internacional en nuestro país no vino acompañada de un desarrollo doctrinario a la par. Finalmente, la ministra comentó que estamos ante un nuevo hito en la historia del derecho comercial internacional en nuestro país, que reforzará aún más la importancia del conocimiento de esta materia en los años por venir. En este escenario,
una obra como la que ahora presentamos resulta de gran valía. De verdad estoy impresionada en positivo por un esfuerzo tan bien cristalizado en una materia que ha sido difícil de asir por décadas. Así que me parece que además el momento en el que sale esta obra a la luz es muy oportuno porque es un momento de coyunturas, de reflexiones y de cambios. Es muy oportuno para la academia y para el foro de nuestro país. En otras noticias, las más de 11,000 mujeres que se encuentran privadas de la libertad en todo el país son víctimas de discriminación y tortura sexual. Además, no tienen acceso a servicios de salud y cuidados para atender sus necesidades básicas. Lo anterior lo revelaron en el marco del Congreso Latinoamericano Enfoques Diferenciados sobre Ejecución Penal, en donde se destacaron algunos criterios de la Suprema Corte que obligan a las autoridades penitenciarias a proteger los derechos de las mujeres en reclusión. La Suprema Corte ha abordado ya una metodología sobre cómo aplicar la perspectiva de género, ¿no? Bastante desarrollada, además ha generado una jurisprudencia ahí bastante sólida al respecto, en la que además se han incorporado otros aristas. Indicaron que en los últimos años aumentó el número de mujeres en prisión, quienes han sido procesadas por delitos contra la salud, extorsión y secuestro. La mayoría de ellas son personas con bajos niveles de educación y vivían en situación de pobreza. Además, cometieron el delito por indicaciones de su pareja. Esta criminalización aumentó en un 60% del 2000 al 2022. Es un porcentaje bastante alto, ¿no? Las que terminan siendo criminalizadas, incluso haciéndose cargo de hechos o actos vinculados a los hombres que las convocaron para esas situaciones, mujeres que son pobres, analfabetas. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte lanzó el sitio web de su red de investigación, ética y legitimidad judicial, un punto de encuentro para personas académicas y profesionales cuyas actividades están vinculadas con el estudio de la ética de las profesiones legales y la legitimidad de las instituciones públicas. Podrá encontrar a las y los investigadores que forman parte de esta red, sus publicaciones, los seminarios y conferencias que han llevado a cabo en la página www.sitios.scjn.gov.mx/ética-judicial. Y con esta información es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias a corte informativo. Al regresar, la Defensoría Electoral para Mujeres brinda servicios gratuitos de asesoría y representación. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. La Defensoría Pública Electoral para las Mujeres del Tribunal Electoral brinda servicios gratuitos de representación jurídica ante las autoridades electorales federales, administrativas y jurisdiccionales cuando se afecte la paridad y en casos de violencia política en razón de género. También cuenta con asesoría jurídica para presentar una queja o juicio de la ciudadanía, así como orientación para acudir a las fiscalías especializadas en delitos electorales, a los órganos internos de control de las autoridades correspondientes o a las instancias competentes para denunciar actos u omisiones que constituyan un delito o responsabilidad administrativa. Puede conocer más sobre sus servicios y solicitar apoyo en el teléfono 55 80 25 75 30 o en el correo electrónico defensoriaelectoral-mujeres@te.gov.mx. La Sala Regional Guadalajara revocó una resolución del Tribunal Electoral de Chihuahua que había acreditado la comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género por parte de 2 locutores de una estación de radio privada en perjuicio de una funcionaria pública cuyos datos fueron reservados. Lo anterior, pues el estudio de las frases denunciadas se realizó sin analizar el contexto integral del caso, por lo que el tribunal local infringió el principio de exhaustividad. Es posible advertir que el estudio de las frases por las que se determinó la existencia
de este tipo de violencia se realizó de manera aislada, es decir, sin analizar el contexto integral del caso y sin tomar en consideración los elementos que han sido trazados en la línea jurisprudencial de este tribunal para el estudio de los asuntos en los que se aduce este tipo de violencia contra las mujeres. Y en más temas electorales, tras la etapa de resultados y declaración de validez, cuando se realiza el cómputo y se anuncian los resultados finales de la elección, los partidos políticos cuentan con distintos medios de impugnación si están inconformes con estos resultados. En el caso de ayuntamientos y diputaciones locales, en primera instancia pueden acudir a los tribunales electorales locales, en segunda instancia ante las salas regionales del Tribunal Electoral, a través del juicio de revisión constitucional electoral o juicio de la ciudadanía. En el caso de diputaciones federales, las organizaciones políticas pueden acudir a las salas regionales a través del juicio de inconformidad promovido tanto por los partidos como por las candidaturas que no resultaron ganadoras. El Poder Judicial de Veracruz instaló la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad, a través de la armonización legislativa, la infraestructura, la innovación tecnológica y la capacitación. El Consejo de la Judicatura de Guanajuato publicó el acuerdo con el que se crean los juzgados primero, segundo y tercero civiles especializados en materia familiar en León, por lo que se divide la carga entre estos tres órganos del trabajo que acumulaba el juzgado único, el cual desaparecerá a partir del 10 de junio. Se llevó a cabo la primera reunión de trabajo para la colegiación de juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial de Nayarit, en la que se integraron equipos de trabajo para establecer la normatividad, así como la misión y visión, entre otros aspectos. La magistrada presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, se reunió con colectivos feministas a fin de llevar a cabo acciones que ayuden a erradicar la violencia contra las mujeres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, el cual estableció que la omisión de emitir la convocatoria para que un agente aduanal pueda obtener la patente, es decir, el permiso para realizar trámites del despacho aduanero, vulnera el derecho humano a la libertad de trabajo. Al analizar una contradicción entre tribunales colegiados de circuito, determinó que la Constitución y diversas normas internacionales de derechos humanos reconocen el derecho a la libertad de trabajo, frente al cual el Estado mexicano tiene el deber de no obstaculizar injustificadamente su ejercicio y asegurar que no se impida a las personas dedicarse a la actividad laboral que decidan, siempre que sea lícita y no afecte a terceros ni a la sociedad en general. La Escuela Federal de Formación Judicial informó que ya están en marcha los cursos para los aspirantes del concurso escolarizado para acceder a la categoría de secretaria o secretario de juzgado o tribunal del Poder Judicial de la Federación en las extensiones de Nuevo León, Jalisco, San Luis Potosí y Baja California. Algunas de las materias que cursan son metodología para la protección de los derechos humanos, integración de expediente y juicio de amparo. Al concluir los cursos de preparación, las personas aspirantes deberán aprobar un examen de evaluación, tras lo cual se publicará la lista de los participantes acreditados para ocupar los cargos. Y es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Le recordamos también que este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en nombre de todo este equipo le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.